Mis hermanos, sean muy bienvenidos a este podcast titulado Josué, un ejemplo que trasciende, donde exploraremos la fascinante vida de Josué en un viaje inspirador, un viaje lleno de aprendizaje, de reflexión, donde conversaremos sobre este muy interesante personaje bíblico desde los momentos más desafiantes hasta los más triunfantes de su vida. Soy el hermano Daniel Gutiérrez y le invito a acompañarnos en este tercer episodio llamado Josué, el líder. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos con un invitado especial, nuestro pastor Rodrigo Gutiérrez Cofré, de la amada Iglesia de Valdivia. Bienvenido, mi pastor, a este programa. Muchas gracias, mi hermano Daniel. Es para mí una alegría poder compartir este espacio y poder edificarnos juntos con la siempre poderosa palabra del Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hemos viajado a través de distintas etapas de la vida de Josué. Desde una perspectiva de Josué como un ayudante, también desde la perspectiva de Josué como un espía. Y en el día de hoy vamos a analizar la vida de Josué desde la perspectiva del liderazgo. Amén. Mi pastor, respecto a esto, podemos destacar algunos aspectos muy importantes con respecto al liderazgo de Josué. Por ejemplo, su liderazgo comienza desde la formación que recibió de Moisés. Y bueno, y después de la muerte de cuando Dios le instruye a nombrar a Josué como sucesor para liderar el pueblo de Israel, esto es una demostración de la fidelidad de Dios para proporcionar un líder con las características necesarias para poder liderar a su pueblo en esa época crítica. ¿Qué nos podría comentar al respecto, mi pastor? Sí, bien, Dios siempre se ha servido de hombres y en su momento también mujeres, ¿por qué no decirlo? Amén. Para cumplir sus propósitos, que son superiores a lo que nosotros muchas veces entendemos y creemos. Así es. Moisés fue un líder que guió a Josué de una forma maravillosa y vemos cómo en su último momento él de alguna manera posesiona a Josué. Obviamente eso venía de parte de Dios porque era un plan de Dios. Dios ya se lo había notificado a Moisés y dice la Escritura que Moisés habló a todo el pueblo y les dijo: yo ya tengo 120 años y no solamente que los años habían pasado, sino además le dijo Jehová: no pasarás este Jordán. Amén. Por lo tanto, ahí vemos también en ese pequeño párrafo bíblico cómo Moisés creía y recibió la soberanía de Dios, porque tuvo que haber sido bastante fuerte escuchar que él no iba a entrar en la tierra. Amén. Pero aún así él entendía que el propósito era superior y llama a Josué y dice la Escritura en el verso 3 de Deuteronomio 31, que va a ser la base bíblica que tomaremos, Amén. que él iba a pasar el Jordán frente a Israel, como Jehová ya lo había dicho. Amén. Y llamó Moisés a Josué y dijo, el verso 7 de Deuteronomio 31, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con el pueblo en la tierra prometida. Ahí vemos cómo Moisés no solamente lo notificó, sino además lo alentó y respaldó de una forma muy generosa a Josué en ese momento. Amén. Y además, en el verso 8, dice Moisés le da garantía a Josué y le dice: Jehová va delante de ti. Amén. Una cosa es ir solo y otra es ir con la dirección de Dios. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Por lo tanto, Josué estaba comenzando su labor de liderazgo como sucesor de Moisés y ya estaba sintiendo ese respaldo maravilloso y absoluto de parte no solamente de Moisés, sino primordialmente de Dios. Amén. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Porque Dios siempre va adelante de nosotros en todo aspecto de la vida. Amén, así es. Bueno, la muerte de Moisés, sin lugar a dudas, marca un hito en la historia de Israel. Porque el liderazgo de Moisés fue bien importante en el pueblo de Israel. Pero así también da paso a otro liderazgo que también va a marcar un hito importante en la historia de Israel, que es el liderazgo de Josué.
Amén. ¿Cierto? Que a pesar de que el pueblo de Israel perdió un gran líder, Dios mostró su fidelidad dando otro que lo reemplace. Amén. Qué maravilloso. Sí, amén. ¿Qué nos podría comentar al respecto, mi pastor? Sí, con respecto a la muerte de Moisés, eso lo encontramos en Deuteronomio 34. Moisés fue muy relevante en la historia de Israel. O sea, fue un hombre que marcó un hito debido a que él lideró la salida de Israel de Egipto, que fue por muchos años un lugar para ellos que le ocasionó dolor. Amén. Y había muchas generaciones las cuales estuvieron ahí hasta que Dios liberta al pueblo a través de este gran hombre. Y dice la Escritura, relevando la figura de Moisés al momento de partir, en el verso 10 de Deuteronomio 34, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. O sea, ya eso es bastante fuerte, Sí, amén. y bastante importante. A quien haya conocido Jehová cara a cara. O sea, Moisés fue trascendental porque él estuvo en la presencia de Dios. Dice, cuando traía las tablas de la ley del monte Sinaí, él venía resplandeciente. Ellos se asombraban de ver esa figura de Moisés, como Dios lo releva de esa manera. Ahora, hay una verdad aquí. Todos los hombres, a todos los hombres nos llega el momento de partir. Indistintamente el lugar que tengamos aquí en la tierra. Uh-huh. Y la Escritura nos dice que somos como la flor del campo, somos cortos de días. Amén. Y dice la Escritura que el momento de partir subió de los campos de Moab al monte Nebo, el verso 1 del capítulo 34, a la cumbre del Pisga, frente a Jericó, y Dios le mostró la tierra. Qué lindo es como Dios, antes de partir, le muestra el lugar que había prometido a Abraham, Isaac, a Jacob. Y si bien es cierto, él no entró ahí y pudo ver la tierra, o sea, verla frente a sus ojos, la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Y aquí hay algo, hermano Daniel, que Dios le permitiría a través de su vista poseer esa tierra. Ver con tus ojos o ver con los ojos aludía a la adquisición legal de una propiedad. O sea, es como cuando usted compraba, primero la veía, después la transitaba. Es como el término del contrato. O sea, entonces Moisés estaba tomando posesión de alguna manera de la tierra que Dios le prometió a Israel, mirándola. Y murió allí Moisés. Y dice la Escritura, siervo de Jehová en la tierra de Moab. Si hay algo que caracterizó a Moisés en el momento de partir y en su vida, fue que siempre fue un siervo de Jehová. Imagínense, dice la Escritura en el verso 7 que vivió 120 años y sus ojos no se oscurecieron, ni perdió vigor. Por lo tanto, ahí vemos que Dios fue maravilloso con él. Y aquí hay una enseñanza espiritual también, porque él no perdió la visión. Amén. No solamente ocular, sino la visión espiritual hasta el último momento de su día. Amén. Y tampoco perdió el vigor. 120 años y él estaba frente al pueblo, posesionando a Josué, que fue algo muy maravilloso. Dios le regaló a Moisés ver con sus ojos la tierra prometida. O sea, Moisés pudo constatar la fidelidad de Dios hasta Amén. el último día de su vida. Así Por lo tanto, me gozo y espero yo también poder disfrutar eso, y espero para usted también, mi hermano Daniel, lo mismo. Amén, amén. Y bueno, y para mis hermanos también que Amén. nos están escuchando en esta ocasión. Sí. La fidelidad de Dios es algo irrefutable. Dios en alguna ocasión comisiona también a Josué y le promete estar con él donde quiera que vaya. Y yo creo que es una promesa maravillosa que también se extiende a nosotros. Pero por otra parte también la obediencia y la confianza en las promesas de Dios por parte de Josué igual marca un hito fundamental en su liderazgo. ¿Qué nos podría decir al respecto, mi pastor? Sí, bueno, a Josué no lo convocó Moisés, sino más bien él estuvo siempre al lado de Moisés, pero quien comisionó para esta noble labor de entrar al pueblo, a la tierra prometida y repartir la tierra fue a Josué, y fue Jehová, Dios mismo. Amén. Dice el verso 1 de Josué, que es uno de los versos muy leídos por nosotros. Amén. Dice, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea, lo convocó, le llamó nuestro amado Señor, nuestro Dios. Amén. Y en este momento Josué, hay un punto de inflexión en su vida. Pasa de ser un siervo a liderar.
Amén. Por lo tanto, no era menor, aun cuando la historia de Josué se cuenta mucho antes, ya lo vimos cuando vimos el episodio de Josué como el ayudante, ¿cierto? Así es. Que empezó muy joven Josué a estar al lado de Moisés y servir también a él, y le dice el verso 2, levántate y pasa este Jordán. O sea, eso le daba garantías por una parte, y la faena no era fácil. Primero tenía que aplicar la fe que tuvo Moisés también, de creer en Dios, porque estaba el Jordán frente y estaban los moradores también de la tierra donde ellos iban a conquistar. Amén. Por lo tanto, le dice, tú y este pueblo pasen el Jordán. Y vemos en la historia que en ningún momento Josué dudó, sino confió plenamente en las promesas de Dios. Y aquí hay algo importante. Mire, lo llama a liderar al pueblo, a pasar el Jordán, a recibir la tierra que Dios les daba, pero no lo envió solamente sin darle el respaldo que él necesitaba. El verso 5 de Josué 1 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y eso es una garantía inmensa. O sea, él iba totalmente confiado. Y le dice, además, como estuvo con Moisés, estaré también contigo. Amén. O sea, si ya tuvo respaldo Moisés y el pueblo lo vio, y él también como el ayudante de Moisés lo vio, era garantía. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Él iba a estar con él. Josué tenía un deber, sí, porque Dios siempre nos ofrece su compañía, su dirección, su respaldo, su fortaleza, pero siempre está sujeto a nuestra fidelidad y a nuestra obediencia. Y eso es un principio bíblico que todos los varones conocemos y debiéramos aplicar. Josué tenía un deber. El verso 6, 7 y el 9 también lo dice de Josué 1, esfuérzate y sé valiente. Amén. O sea, esto, si bien es cierto, era una conquista de parte de Dios y ellos muy poco tuvieron que luchar por ello, debía él sí esforzarse y ser valiente. Ser valiente porque no era fácil la empresa que debía liderar, Amén. pero sin duda Dios iba a estar con él. Amén. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Porque si bien es cierto, la garantía de Dios está de por vida, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. Con respecto a la fidelidad, con respecto a creer que Dios es real y está ahí y su promesa es vigente. Antes de cruzar el Jordán, Josué tuvo que enviar espías. En algún momento él fue un espía. Amén. Y ahora le toca a él enviar espías. Así es. Pero esta acción demarca sabiduría en su liderazgo, porque refleja una estrategia para obtener información sobre la tierra que van a conquistar, ¿cierto? La tierra prometida por Dios. ¿Qué nos podría contar al respecto de esto, mi pastor? Sí, bueno, de alguna manera Josué tuvo que haber sido muy marcado por Moisés y siempre tuvo la dirección de Dios también. Y envía 2 espías, desde Sitín, dice la Escritura, Amén. Moab, frente a Jericó, envía a estos espías. Y bueno, debemos recordar, y usted lo decía, Moisés había enviado a 2 espías, de los cuales Josué era uno de ellos. Amén. Y él y junto a Caleb fueron los 2 que dieron una buena respuesta a lo que Moisés necesitaba, que era, incluso ellos llegaron a decir, los comeremos como a pan. Amén. Los demás solamente atemorizaron al pueblo y así también terminaron. Pero Josué y Caleb, por ese acto de ir a espiar y traer esa respuesta y ese informe, sin duda le agradó a Dios y tuvieron la bella oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. Ahora, esto revela también que Josué pretendía tomar Jericó, sin duda. Es probable, como era una estratega militar, por sorpresa o por fuerza. Josué no tenía conciencia en ese momento del milagro que Dios haría por ellos, porque Amén. Dios le entregaría Jericó totalmente. Así es. Y bueno, la historia es más larga, no podemos extendernos mucho en esto, pero sí
Dios preparó a Rahab, por ejemplo, en el plan de Dios. Ella no solamente los recibe, sino los protege. Además, informa del ánimo de los de Jericó. Y debemos recordar que Rahab era una ciudadana de esa localidad. Amén. Por lo tanto, para ella era complejo poder ayudar, pero entendía ella que estos hombres venían de parte de Dios, porque la historia de la salida de Egipto había trascendido también. Amén. O sea, es algo maravilloso. Rahab tuvo fe, dice la Escritura, porque en Santiago 2:25 dice que la fe verdadera va acompañada de obras. La fe sin obra es muerta. Por lo tanto, Rahab también está dentro de los héroes de la fe. En Hebreos 11:31, y dice la Escritura que no pereció habiendo recibido a los espías. O sea, había un plan de Dios tras eso. Sí. Y Dios respalda la decisión de Josué. ¿En qué sentido? En que si vemos en Josué 2:11, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, los de Jericó sabían que Dios estaba con Josué. Maravilloso. Por lo tanto, era importante el ir a reconocer la tierra y ver el estado de ánimo de ellos. Así es, magnífico, ¿no? Sí. Bueno, dentro de los hitos importantes con respecto al liderazgo de Josué, está cuando cruzaron milagrosamente el río Jordán, demostrando que la fidelidad de Dios estaba con ellos, porque le abrió el camino hacia la tierra prometida. Y este evento subraya la importancia de seguir las instrucciones al pie de la letra de Dios, ¿cierto? Y confiar también en que Dios puede hacer lo imposible. Amén. ¿Qué nos puede comentar al respecto, mi pastor? Mire, Josué lidera al pueblo al cruzar al Jordán. Es muy similar la historia de Moisés también, porque él tuvo que cruzar el Mar Rojo. Amén. También era una campaña compleja. Y en este momento marca un hito en Israel, en la vida de Israel. Estaban a las puertas del cumplimiento de la promesa de Dios, que tanto habían anhelado y que muchos no vieron. Debemos recordar de que se les fue prometido a Abraham, Isaac, Jacob, la tierra prometida. Y aquí estaban a las puertas de tomarla. Así es. Y dice la Escritura que Josué se levantó de mañana a cumplir con la ordenanza de Dios, ¿ya? Que Dios le dio en Josué 1, 2 y 3. Mire, Dios les guiaría de una forma maravillosa. Pero ellos debían hacer tal cual Dios le había dicho. El arca del testimonio debía ir adelante con los sacerdotes, y apenas pusieran esos sacerdotes, los pies en el agua, empezó a abrirse. Amén. Y dice la Escritura que cuando iban en la mitad, Dios les dice que tomen piedras, de las 12 tribus, 12 piedras para hacer un monumento al otro lado, que lo vamos a hablar después. El arca los guiaría 200 codos adelante, o sea, ellos tenían que ir detrásito de eso. Algo así como 900 metros iban mirando. Hasta el momento, en el desierto habían sido guiados por la columna de fuego y por la nube de día. Por lo tanto, ahora ya no tenían esa orientación, pero el arca de Dios iba adelante. O sea, la presencia de Dios iba adelante de ellos en esa victoria maravillosa y al cruzar el Jordán. Ahora, dice que Josué llamó al pueblo a santificarse. Esto me llamó la atención en el verso 5, porque no solamente fue un estratega militar, sino que también incidió espiritualmente en el pueblo. Los mandó a santificarse porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, le dice Josué. Qué lindo. Josué fue más que solo un líder militar. Todo el pueblo le obedeció, incluidos los sacerdotes. Y el verso 7 dice, Jehová dijo a Josué, desde este día, le dice, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios se encargó de posesionar a Josué frente al pueblo y ayudándole en esta gran hazaña que fue pasar al pueblo. Y dice la Escritura que debían pasar muchos soldados frente, algo así como 2000, al frente del pueblo después. Imagínense la cantidad de personas que tuvieron que haber pasado por ese Jordán, y Dios le dio la victoria también. Amén. Qué maravilloso escenario. Tan solo el hecho de imaginárselo es algo magnífico, ¿no? Una cosa tremenda. Sí. Así, un detalle, en ese tiempo el Jordán era cuando estaba más crecido en primavera. Dice que se desbordaba por todos lados. O sea, no fue que fue un tiempo de sequía donde pudieron caminar con poca agua. No.
pasaron en seco, cuando más fluido tenía o afluencia tenía el río en ese tiempo. Amén. Bueno, eso demuestra que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Usted mencionaba que Josué ordenó que hicieran un monumento con estas 12 piedras, ¿cierto? Uh-huh. Esto para recordar las generaciones venideras acerca de la fidelidad y el poder de Dios con respecto al pueblo de Israel, ¿cierto? Así es. Y bueno, y este acto en sí destaca la importancia de los milagros pasados para servir como pie, como apoyo, como fortaleza para las acciones futuras. Uh-huh. ¿Y qué nos podría comentar al respecto? Bueno, los seres humanos, mi hermano Daniel, tenemos esa capacidad a veces de olvidar. Y pasa en grandes hitos también que con el tiempo se van olvidando. Y dice el verso 4 al 7 de Josué 4, de Josué capítulo 4, que era un monumento conmemorativo. Eso dice el texto de esto. 12 hombres, 12 piedras. Las futuras generaciones preguntarían sobre esas piedras, dice el texto, y los ancianos, bueno, quienes hayan vivido esto, recordarían el gran milagro de Dios. Esto fue un acto simbólico que ayudaría al pueblo a no olvidarse nunca de que Dios le había dado esa victoria. Amén. Que esas piedras la habían sacado de en medio del río cuando el río se secó. Y Josué en Gilgal, dice el verso 20, hizo este monumento. Y debemos recordar el Salmo 103:2 que dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. El salmista hacía recordar a su alma que nunca debía olvidarse del Señor. Y Proverbios 4:5 adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, porque el ser humano es tendiente a olvidar. Y nunca debemos olvidar los grandes hitos. Esto serviría como memorial, mantendría fresca en la mente del pueblo el regalo de Dios de la tierra prometida. Y también los demás pueblos verían en ese acto en que Dios había obrado, también sentaría un precedente importante. Amén. Qué maravilloso. Sí, amén. Bueno, luego ya cuando van rumbo a la conquista de Jericó, Josué le ordena al pueblo, a los varones del pueblo, que se circunciden como un acto de renovación del pacto con Dios, ¿cierto? Y durante este tiempo Josué tiene un encuentro personal con la presencia de Dios, que le confirma también su liderazgo a la vez y le da instrucciones para conquistar Jericó. Amén. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Mire, esto trata de la circuncisión de la segunda generación. Debemos entender que muchos de los que entraron al pueblo no generaron, o más bien habían pasado una generación de 40 años, por lo tanto se debían circuncidar. Habían pasado 40 años en los cuales la práctica de la circuncisión había cesado. ¿Por qué? Probablemente algunos comentaristas dicen como una manifestación de apatía, o sea, de motivación, y o de desobediencia a la ley del pacto, porque ellos no se habían comprometido, como era una nueva generación, con ellos. Amén. Por tanto, bueno, el propósito de la circuncisión es marcar al individuo e identificarlo como pueblo del pacto. Y esto comienza, lo recordamos, cuando Dios hace pacto con Abraham, ¿cierto? Amén. Era la señal del pacto. En otras palabras, la circuncisión traía de alguna manera un acto externo de un principio interno, ¿ya? Amén. Eso está claro. Y dice la Escritura en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios, y aquí ya con la diferencia, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con toda tu alma, a fin de que vivas. Mira, que hay un principio importante, hermano Daniel, porque si bien es cierto, este era un acto que debían hacer para recordar la obra de Dios y que eran el pueblo de Dios, este acto es un acto vacío, externo, si no se concientiza interiormente. Amén. Yo puse aquí alguna definición. Circuncisión era un acto externo que manifiesta una convicción interna. Es como hoy día el bautismo o es como la cena del Señor. Si nosotros lo hacemos como un acto rutinario, no tiene ningún sentido, no así cuando lo hacemos internamente. Y obviamente Josué en esto, no solamente en el acto de la circuncisión, tuvo ese encuentro con el Señor, con su Señor, y en medio del liderazgo sin duda él lo necesitaba.
Por lo tanto, son dos hitos importantes en la vida, no solo de él, sino también del pueblo. Amén. Bien, ha pasado el tiempo y Rapidísimo. y sin lugar a dudas hemos tenido una conversación nutritiva, edificante. Amén. Y bueno, mis hermanos, así hemos llegado al final de este episodio titulado Josué, el líder. Y espero que en este tiempo que hemos compartido haya sido grato para usted y haya sido de bendición y que nos hayamos edificado juntos. Mi pastor, ¿algunas palabras de despedida? Bien, agradecer a Dios el tiempo que nos regala de poder compartir la palabra del Señor primero. Saludar a todos nuestros hermanos de Vium y a todos quienes pueden escuchar este podcast y sean grandemente bendecidos a través de la palabra. Y les esperamos a todos para seguir hablando en nuestros próximos podcasts de Josué. Amén. Bueno, que el Dios de paz more en medio nuestro. Amén. Y nos encontramos en el siguiente capítulo de esta serie llamada Josué, un ejemplo que trasciende. Amén.